cordial saludo. Estamos en Encuentro Libertario. Hoy nos honran con su presencia dos personajes sumamente importantes en el mundo de las ideas y de las cuestiones del liberalismo. Nos acompaña Kyle Barner. Él es médico, es conferencista, es escritor y un activista libertario. Bienvenido, Kyle. Un gusto tenerte aquí. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña Richard Reiter. Él es el representante del Partido Demócrata en México y también cabe mencionar que es director general de Pony, que es una empresa que realiza operaciones de remesas de Estados Unidos a México y bueno, no es hacer comercial, pero es de un servicio gratuito. Muchas gracias, Richard, por estar aquí. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, el tema que nos reúne hoy es hablar sobre las próximas elecciones de Estados Unidos y hablar sobre el escenario en que gane Biden la presidencia. Aquí la primera pregunta para Grisha, por favor, sería, ¿quién gana las siguientes elecciones, Biden o Trump? Mira, imposible saberlo. Desde hace 4 años tuvimos un escenario en donde jurábamos que iba a pasar una cosa y pasó otra. En el voto popular no nos queda la menor duda de que va a ganar el Partido Demócrata. El problema en Estados Unidos, y digo problema pues porque es cuestionable si el colegio electoral es un sistema válido o no, se han dado 3 veces en la historia de las elecciones americanas en donde un presidente gana por elección del Electoral College y que no gana el voto popular, y una de ellas fue la vez pasada con Hillary Clinton. ¿Qué va a pasar con el colegio electoral? ¿Qué va a pasar con esos swing states? ¿Qué va a pasar con ese par de puntos porcentuales que podrían definir la elección? Y si Trump se pone en esta actitud donde va a cuestionar si los votos remotos, el absentee ballot, valen o no, y a lo mejor va a cuestionar todo voto por voto, casilla por casilla, y se va a ir por el lado de que el sistema judicial defina finalmente quién gana la elección, como fue en el caso de Bush y Gore, la moneda está en el aire. Entonces yo no me atrevería a decir quién va a ganar legalmente, quién finalmente se va a declarar el ganador. Lo que sí estoy seguro es que el voto popular, que entiendo que no es lo que determine quién gana en Estados Unidos, se lo va a llevar de corbata Biden. Muchas gracias, Grisha. Kyle, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo ves el escenario político actualmente? Pues yo sospecho que Biden va a ganar. No estoy cierto, nadie se puede prognosticar esas cosas y estamos en una época que tiene mucha incertidumbre, pero yo sospecho que Biden va a ganar y eso espero que Biden va a ganar. Y bueno, estoy de acuerdo que tenemos problemas con el Electoral College y que esto es un sistema vieja que realmente necesitamos cambiar, pero por motivos políticos del Partido Republicano que controla unos estados que no vamos a poder cambiarlo en los 10 o 20 años que vienen, y yo dudo que vamos a poder cambiarlo. Pero sí, yo sospecho que Biden va a ganar y sospecho que eso sería un paso muy saludable para nuestra república. Muchas gracias. Sobre este mismo punto y el contexto que vive actualmente Estados Unidos, quizá muy semejante a lo que también se padece aquí en México, que es un clima polarizado. Hay grupos encontrados, hay confrontaciones ideológicas y esto genera pues un clima bastante adverso. Aquí la pregunta se divide en dos partes. Este clima polarizado que se vive actualmente en Estados Unidos se debe en gran parte a Trump, y si en el caso que gane Biden las elecciones, ¿puede resolver esta situación que se vive actualmente en Estados Unidos? Por favor, Grisha. Ok. Mira, lo que tenemos que entender es que como en todos los entornos sociopolíticos en el mundo, hablamos siempre de este péndulo. El péndulo, que cuando el péndulo está en el centro, cuando las diferencias son mínimas, cuando tenemos el entendido común de que tenemos un plan de nación y todos estamos jalando parejo, generalmente las relaciones son bastante amigables y empiezan los one issue voters en países como Estados Unidos, donde tenemos solamente 2 partidos y el partido que eliges está en función de una cosa que te interesa, y ese péndulo empieza a oscilar. Y obviamente ese péndulo ya llegó a los límites máximos. Sin duda, Obama mandó ese péndulo a un lado
bastante extremo, pero no al máximo que pudo haber sido. Y la contrarrespuesta de eso, pues fue todas esas áreas de la población de Estados Unidos que se sentían olvidadas, que se sentían rezagadas, que no entendían que el mundo es globalizado y por qué están perdiendo trabajos en manufactura de autos y de carbón, etcétera. Entonces había un enojo muy arraigado donde sentían que estaban siendo ignorados y eso aventó el péndulo al otro lado, que fue lo que nos da un resultado tan populista como lo que es Trump. Trump dice lo que sabe que la gente quiere escuchar y que alimenta y le echa más leña a ese fuego de odio que existe y de tantos temas raciales y sociales que tiene Estados Unidos que hasta cierto punto habían estado escondidos y ahora pues salen a relucir y creo que es bueno que salgan a relucir porque para arreglar un problema primero tenemos que detectarlo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Pudo haber sido una de dos. Pudo haber sido un Bernie Sanders que mandara el péndulo otra vez hacia el otro lado con toda la fuerza y llevando a más esa separación social que tenemos, o hacer la medida que tomó el Partido Demócrata muy inteligentemente de escoger a un candidato que prácticamente es un centrista que incluso muchos podrían ver como un republicano. ¿Sí? En muchos sentidos fiscales es muy centrista y creo que eso es un buffer, eso es un elemento que va a calmar el péndulo y va a hacer que las cosas vuelvan otra vez un poco más al centro y dejamos de enfocarnos tanto en los extremos populistas y encontremos una forma de trabajar juntos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Grisha. Kyle. Estoy de acuerdo con esta opinión, porque lo que me preocupa más sobre la política estadounidense es que nuestra panorama política está siendo todavía cada vez más y más radical. Donald Trump es el presidente más antiliberal, más autoritario, más protodictador que nunca en mi vida. De hecho, el único presidente que realmente era más antiliberal que Donald Trump era FDR, Franklin Delano Roosevelt. Pero lo que me preocupaba durante el proceso de primarios era Bernie Sanders, porque si yo tuve que escoger entre Bernie, un comunista aliado de Nicolás Maduro, y Donald Trump, tuviera que votar por Trump y no podré ir a la ducha a limpiarme después de ese acto de asqueroso. Entonces, cuando el Partido Demócrata escogió a Joe Biden, rechazaron la izquierda radical, los socialistas revolucionarios. Y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que crea Biden, pero es un político normal, un político, si él estaba postulándose por la presidencia de México, seguro que le llamaron derechista. Por cualquier lado del mundo, aparte de Estados Unidos, le consideraron un derechista. Entonces, yo me siento cómodo con Biden, pero aquí es el problema. Había una pelea muy profunda dentro del Partido Demócrata entre los radicales y los moderados. Los moderados han ganado porque los votores creyeron que eso era la manera de ganar contra de Trump. Si pierde Biden, el Partido Demócrata sería perdido por la izquierda radical. Figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, otros zurdos que ya no conocemos, pero en un momento van a tomar la presidencia que ahora está empoderado más por los delitos de Donald Trump. Y vamos a ver un revolucionario como presidente poderoso de Estados Unidos. Entonces, lo que realmente me preocupa, sí, como una república podemos sobrevivir Donald Trump, pero no estoy seguro que podemos sobrevivir lo que produce Donald Trump. La panorama política es importante. Por el lado de los republicanos, son populistas, ahora están rechazando migración, rechazando intercambio. Y cuando yo veo esto, yo veo un partido que hace 10 o 15 o 20 años atrás era un partido mucho más liberal que es ahora. Y que los republicanos tienen que perder todo. La Casa de Representantes, el Senado, la presidencia, y tienen que aprender que escogiendo populistas, autoritarios, protodictadores, el resultado sería perder. Y tenemos que meter un montón de ellos presos por fraude
por los delitos que han hecho. Y el Partido Republicano, tras de este camino, puede crecer algo nuevo, algo mejor, algo no tan populista. Y eso es lo que creo que va a pasar si gana Biden. Si gana Trump, los demócratas serían radicalizados, los populistas serían aumentados en su esfuerzo y vamos a estar en un momento de peligro grave para nuestro país. Muchas gracias, que hay una respuesta muy interesante y parecido como lo que comentaba Grisha, que se requiere este punto intermedio para matizar los dos polos que se confrontan, una especie de calma política. Una de las apuestas que ha manejado Biden es la energía limpia. Él está sugiriendo la inversión de $2 billones para esta nueva forma de energía, para superar el uso de los combustibles derivados de los fósiles. Aquí vienen dos preguntas. La primera, ¿esto es factible? ¿Esta gran inversión de dinero puede dar esos resultados esperados para años posteriores? Y la segunda, en este mismo rubro, ¿qué tanto esto podría afectar a México en las relaciones que tiene por los combustibles y la gran relación aparente que muestra Trump con López Obrador? Por favor, Grisha. A ver, vamos a ser bien claros en Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos no es, como ningún otro, igual que todos los demás países de este hemisferio del planeta, ninguno es capitalista, ¿ok? Entonces, no quiero empezar a decir lo que voy a decir bajo la premisa de que los mercados solitos van a dar lo que la gente quiera. Estados Unidos es mercantilismo de Estado. Estados Unidos, la legislatura está sujeta a intereses privados, sobre todo de compañías tan poderosas como es el petróleo. Entonces, decir que de alguna manera las energías limpias por sí solas, por la fuerza del mercado, el interés de mercado, van a poder salir y combatir estos intereses mercantilistas y estos intereses que existen ya en la economía americana va a ser bien difícil. Hoy, por primera vez, ExxonMobil fue sacado de la bolsa de valores. ¿Sí? Eso es inaudito, eso muestra lo debilitados que están y sin embargo siguen siendo una fuerza muy, muy difícil de contrarrestar en el sistema legislativo americano por el lobbying que existe, ¿ok? Entonces, entendamos que Estados Unidos, por más derechista y por más capitalista y por más liberal fiscalmente hablando que sea, no es capitalismo, es mercantilismo de Estado. Entonces, bajo esa premisa, el decir que las energías verdes por sí solas van a poder subsistir y van a poder salir adelante y realmente proveer el interés que todos deberíamos tener en eso por el interés del mercado y de los consumidores, no va a funcionar. Yo sí creo que hay un cierto punto hasta donde el gobierno debe invertir e impulsar ciertas energías hasta que llegue a un punto en donde sea económicamente viable para que la empresa privada lo haga y que reditúe. Un ejemplo de eso es Alemania. ¿Sí? Alemania, más del 65% de las energías ya son renovables, en gran parte gracias a la inversión del Estado y lo que le apostó el gobierno para llevarlas a cabo. Ahora ya es una industria autosustentable que las empresas privadas manejan, pero sin la ayuda del gobierno no hubiera avanzado y en Estados Unidos ese problema es más grande todavía por los intereses privados y por el lobbying que ya existe y por este mercantilismo de Estado. Entonces, ¿qué impacto puede tener eso sobre México? No lo sé. La relación de Estados Unidos a México actualmente bajo Trump no es una relación amigable, es una relación de conveniencia. Cuando a Trump le sirve decir que México es un establo, que es un shithole, entonces lo hace. Cuando le conviene decir que México es el mejor lugar del mundo, porque con eso logra que México mande tropas hacia la frontera sur y pare a los centroamericanos, lo hace. Pero estamos lidiando con un niño berrinchudo que reacciona en función de lo que lee en Twitter en cualquier momento del día. ¿Qué pasa si gana Biden? México y la relación con México no va a ser la primera prioridad. Hay cosas mucho más importantes para Estados Unidos y los americanos que la relación con México. Pero una cosa con la que sí puede contar México cuando llegue Biden a la presidencia es con un gobierno profesional, con un gobierno en donde hay personas que tienen ciertas responsabilidades, que son personas educadas y que son personas que van a tratar esa relación con profesionalismo. A lo mejor no va a ser la primera, segunda, tercera o cuarta prioridad para Estados Unidos la relación con México, pero sin duda, cuando haya proyectos en común y más aún cuando hay un problema, van a lidiar con adultos del otro lado, lo que no es el caso actualmente con Trump. Muchas gracias, Grisha. Kyle, ¿cuál es tu perspectiva? Pues en cualquier momento, cuando el gobierno
intento a invertir en algo para impulsar una tecnología, lo que se nota es que los políticos dirigen las inversiones para el bien político de ellos. Estamos hablando sobre el desarrollo de tecnología en el largo plazo. Y en el largo plazo, los políticos terminan sus mandatos y se jubilan. No importan a ellos. No es posible que un político pueda pensar 20 años al futuro. Pero lo que es posible es que pueden gastar dinero dando beneficios a los que han apoyado, haciendo algún juego político. Eso es lo que pasa cuando el gobierno gasta el dinero. Sí, estoy de acuerdo con el fin de acabar con el uso de petróleo, no solamente por temas ambientales, pero es que el petróleo las rentas del petróleo están financiando las tiranías de Nicolás Maduro, la tiranía en el Medio Oriente de Vladimir Putin, y de eso es sumamente importante que salgamos de este tema y desarrollamos manera de dar electricidad y combustible al mundo de otra forma. La forma, desde mi punto de vista, es electricidad nuclear. Y esto no necesita subsidios del gobierno, lo que necesita es menos regulación. Menos regulación, más mercado. Y desde este punto de vista podemos sacarnos adelante, dejar por atrás el apoyo por los dictadores y desarrollar algo más limpio, algo más económico. Por eso yo no estoy de acuerdo con este tipo de inversión político y realmente no voy a estar de acuerdo con mucho que quiere impulsar a Biden, pero eso no importa realmente. Quería contestar una cosa otra sobre la relación entre México y Estados Unidos. Y yo sospecho que Joe Biden sería mucho más profesional, pero yo lo veo como algo injusto, que el país supuestamente más liberal al mundo, el país que promueve libertad al mundo, puede desarrollar una amistad, una confianza, una relación profesional con un país, con un presidente que salvó la vida de Evo Morales, que apoya a Nicolás Maduro, que realmente, bueno, con Trump yo podría entender una amistad, porque son ambos populistas de diferentes lados, pero son ambos populistas. Pero mientras que el pueblo mexicano sigue escogiendo figuras como Andrés Manuel, no creo que pueden ser verdaderos amigos con los Estados Unidos, un Estados Unidos que está en forma justa. Entonces yo no olvidé que Andrés Manuel salvó la vida de Evo Morales y nunca lo voy a olvidar. Y bueno, yo no estoy muy interesado en una amistad. Sí, en intercambio libre, sí, pero una amistad entre nuestros gobiernos, no. Cuando cambia hasta un presidente legítimo, pues tal vez podemos hablar en este tema. Muchas gracias, Kyle. Y partiendo de esto que estás comentando, Kyle, Grisha, ¿tú crees cuál sea el impacto que genere un triunfo de Biden de manera global? Y a su vez, en estas dictaduras sudamericanas, centroamericanas, ¿cuál será su postura? ¿Cuál podría ser la postura de un Biden frente a un Nicolás Maduro, frente a un Ortega, frente a todo este escenario que estamos viviendo con este populismo que está amenazando justamente la democracia? Mira, yo pienso que Estados Unidos tiene ahorita tantos problemas que arreglar, tantos vacíos que dejó a raíz de los arranques emocionales de Trump, que te aseguro que lo que pase o esté pasando en Sudamérica, en Centroamérica, va a ser segunda, tercera, cuarta prioridad. A ver, primero está el TPP, está el Paris Accord, está UNESCO, está el Iran Deal, ¿sí? O sea, hay tantas cosas que ya dañó en cuanto al liderazgo americano en el mundo. Trump, que honestamente Maduro, lo que esté pasando en Nicaragua, lo que esté pasando en otros países de Sudamérica, yo creo que van a tomar un segundo, tercer y cuarto lugar. Obviamente, si algo pasa, si una catástrofe humanitaria pasa en cualquiera de esos países, que yo lo sé que ya la hay. A ver, en Venezuela, por favor, están muriéndose de hambre 70% de las personas que ahí residen, ¿sí? Pero ya estamos acostumbrados a eso.
a menos de que pasara algo más radical, como que las fuerzas militares de Venezuela empiecen a matar a personas a diestra y siniestra, dudo mucho que levante suficiente la bandera en el radar de Estados Unidos que diga tenemos que ir a tomar acción ahí. Hay muchos otros problemas que Estados Unidos con los que tiene que lidiar ahorita, tanto interna como globalmente, como para preocuparse honestamente de lo que pasa en Latinoamérica. A lo mejor en algún momento llegan a eso, a lo mejor las cosas se calman en el resto del mundo al punto de que digan hay que volver a ser los policías del mundo y meternos en los asuntos de otro país, pero yo creo que va a estar tan ocupado Biden arreglando el cochinero que dejó Trump que va a faltar mucho tiempo para que lleguen a meterse a esas regiones. De igual forma, de manera global, el liderazgo global que maneja Estados Unidos va a estar también en suspenso. No, el liderazgo global es justamente a lo que me refiero. O sea, esa es primera. ¿Sí? Israel, Irán, Rusia, Europa, el hecho de que Trump quiera sacar tropas de Alemania. O sea, hay tantos puntos que están debilitando en cuanto a los intereses americanos en otros países. Y no estoy hablando de contribuir a defensa de otros países. No estoy hablando de gastar los recursos de Estados Unidos para defender a otros países. Estoy hablando de que el liderazgo que antes mantenía Estados Unidos como nación está perdido. Desde que nos salimos del Paris Accord, desde ahí perdimos el liderazgo en cuestiones del cambio climático, ¿sí? Estés o no de acuerdo con que el cambio climático, que si está hecho por los humanos o no, no importa. El hecho es que el resto del mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo, independientemente de por qué esté pasando. Estados Unidos llevaba el liderazgo en eso y ahora lo perdió. Y desde mi perspectiva, cuando Estados Unidos pierde el liderazgo, otros toman la oportunidad de meterse en ese vacío, sea Rusia, sea China, sea quien sea, y no queremos vivir en un mundo donde ese liderazgo lo lleven lugares como China y Rusia y Putin y otros países. Queremos que el líder, aunque no estemos de acuerdo con la razón de ser, si va a haber un líder, que sea Estados Unidos. Muchas gracias. Kyle, ¿qué opinas de esto? En la fase inicial de la presidencia de Trump, yo tenía muchas esperanzas por buenas cosas. Pero yo aprendí que Donald Trump es como un perro que ladra pero no morde. Él habla fuerte sobre la dictadura de Nicolás Maduro, sobre la dictadura castrista, pero lo dejan en poder. Y es algo difícil a entender. Yo recuerdo cuando Trump mató a General Soleimani en Irak. Y bueno, los venezolanos inventaron un verbo en español, soleimanizar o soleimanizar. Y Trump nunca lo hizo. Y por esto, bueno, hay una cosa y una cosa, únicamente una cosa que puede hacer Trump para recibir mi apoyo y sería liberar a Venezuela. Porque yo trabajé en la frontera como médico ayudando a los refugiados y no puedo aguantar 6 millones de seres humanos muriendo por hambre, pacientes míos que murieron por la pobreza que lleva allá, no puedo aguantarlo. Pero Trump no lo hizo. Biden, en el otro mano, a mínimo va a dar el estatus temporario protegido a los venezolanos que están allá ahora en Estados Unidos. Yo creo que sería abierto a recibir refugiados de Nicaragua. Yo tengo muchos problemas con la normalización de relaciones con Cuba que empezó la administración de Trump y Biden. Yo espero que no vuelvan a hacerlo y yo espero que Biden puede hacer algo. La realidad es que cambio de regímenes, si vamos a discutir este tema, Biden tiene una historia de haber involucrado en el cambio de unos regímenes. Y Trump no. Sí, poniendo sanciones, pero no. Entonces, bueno, ¿qué hizo Trump? La situación empeoró por la gente y él habla fuerte, pero todavía Maduro sigue en Miraflores. Esto yo no puedo aceptar y por esto yo no puedo considerar que Trump dice, muchos venezolanos exiliados en Estados Unidos están diciendo que Trump es nuestro aliado, pero cada vez que respira Nicolás Maduro es evidencia que Trump no está el aliado. La realidad es que Trump tiene el poder de dar el orden y matar a Nicolás Maduro, dar el orden y matar a Diosdado Cabello, dar el orden y matar a Daniel Ortega. Él puede hacer muchas cosas que no está haciendo, mientras la gente está muriendo y sufriendo. No puedo aceptarlo. Además, es un aliado de los venezolanos. A Trump le gustan los autoritarios, es amigo de Kim Jong-un, adora a Putin. Él se acerca y alaba a autoritarios
Sí. ¿Por qué esperas que haría algo contra ellos? No hay manera. Bueno, la única manera que yo espero es que si quiere sacar ventaja en el estado de Florida. Y por eso los venezolanos tienen que unirse y decirlo. Mientras Nicolás Maduro respira, no vamos a votar para usted. Pero ahora los venezolanos, muchos de ellos están apoyando a Trump porque piensan que él va a ayudarlos, mientras que él niega estatus temporario protegido. Entonces, para mí prefiero Biden, pero no estoy emocionado sobre ninguno de ellos. Pero tienes toda la razón que Donald Trump, sí, él siente algo con los dictadores, él admira a los dictadores, él le gusta un líder fuerte que no cumple con normas liberales, es algo asqueroso. Muchas gracias, Kyle. Excelentes aportaciones que están dando para el público. Les agradezco mucho. La siguiente cuestión. Los incidentes que se padecen actualmente en Estados Unidos, esos incidentes de racismo, ¿creen que son parte de un síntoma de decadencia cultural o son también parte de una tensión a unas futuras elecciones? ¿Qué tanto estos incidentes son apropiados por el calor electoral y qué tanto son parte de una decadencia que se vive culturalmente en Estados Unidos? ¿Qué opinas, Grich? Mira, decadencia implica, de alguna manera, da por hecho de que estabas bien en cierto punto y que empezó a decaer. La realidad es que la cultura en Estados Unidos, en ese sentido, nunca ha estado bien, nunca ha estado sana. Todo estaba escondido. ¿Sí? El racismo siempre ha estado ahí. Este tipo de actitudes xenofóbicas, racistas, con fobias hacia incluso minoridades no protegidas, como son la comunidad gay, siempre ha estado ahí. ¿Ok? Había bajo ciertas presidencias un ambiente de más te vale no decirlo abiertamente porque lo vamos a juzgar y el presidente mismo está en contra de eso, ¿sí? Cuando entra Trump, quien le vale un cacahuate si eres racista, si eres xenofóbico, si esto, no le importa, ¿sí? Él va a hacer y decir lo que lo lleve a estar bien con la mayoría y en Estados Unidos la mayoría son anglosajones, blancos, evangélicos, ¿sí? Entonces, cuando un presidente abiertamente dice golpeen a ese tipo de la minoría que se está quejando, yo pago a los abogados para que salga bien librado, pero rómpanle la boca a esa persona, ¿sí? Cuando tenemos un presidente que habla de misoginia, cuando habla de que yo puedo agarrar a una mujer como quiera, cuando habla mal de la comunidad gay, cuando habla mal de las minorías, cuando dice que los países en Centroamérica y Latinoamérica son cloacas, cuando un presidente, que en Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, ¿sí? Pero en Estados Unidos, el presidente es una figura, además, moral. Además de una figura ejecutiva, que es un presidente que lleva a la nación, es una figura de rectitud moral, o al menos hasta ahora lo había sido, ¿sí? Y lo vemos desde Clinton, ¿no? ¿Cómo se atrevió Clinton a tener un amante en la oficina oval? O sea, ¿sí? François Mitterrand en Francia tenía 3, 4, 5 amantes y a nadie le importaba un cacahuate porque allá no son una postura, una persona moral que además refleja cómo se supone que la ciudadanía debería comportarse. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos el presidente es la figura moral, además de que te dice qué está bien y qué está mal. Hasta ahora había sido. Cuando llega Trump y no le importa los principios, no le importa la PC, lo que llaman political correctness, ¿sí? Cuando no le importa lo que digan o hablen y que si matar a un negro está bien, o sea, cuando tienes un presidente así, él está poniendo la pauta, ¿sí? Lamentablemente esa pauta, bien o mal, lo que hizo fue destapar lo que estaba en Estados Unidos. En la cultura ese racismo siempre está. Yo viví 14 años en Estados Unidos. Yo sé que hay racismo, yo sé que hay xenofobia, pero se lo mantenían calladitos, ¿sí? Porque se veía mal. Cuando llega un presidente que no lo esconde de esa manera, la gente dice, tengo un presidente que dice que está bien. Es más, la bandera esta del sur de Estados Unidos, ¿no? De los que perdieron la guerra civil, ¿sí? Ellos dicen, finalmente podemos ser quienes realmente somos. Y está bien, si lo único que hace Trump es destapar esta cloaca y mostrar lo enferma que está la sociedad de Estados Unidos para que así por fin podamos arreglarla, le voy a agradecer muchísimo, ¿sí? Pero lamentablemente la transición para eso es que van a morir y van a sufrir muchas personas que no son blancas anglosajones en Estados Unidos y vamos a pasar por un periodo muy difícil antes de poder arreglar este problema, pero es un problema que por lo menos ya podemos reconocer hasta cierto punto gracias a él.
Muchas gracias, Grisha. Cal, ¿qué opinas? ¿Sí se puede entender este fenómeno del racismo a partir de esta cuestión cultural que siempre ha existido, como comenta Grisha, o también es parte de este calor electoral? Un poco de ambos. Pues yo creo que nosotros como un país tenemos una historia de violencia xenofóbica que dura por toda nuestra historia y tenemos diferentes épocas donde hemos peleado en las calles o incluso una guerra civil que pasemos sobre estos asuntos. Y ahora estamos en una época donde estamos otra vez enfrentando esos problemas que nosotros los llevamos desde el momento que nuestro país nació y estamos enfrentándolo con una panorama de personas. Tenemos la gran mayoría de los manifestantes que son liberales, que quieren igualdad bajo la ley, que rechazan violencia de la policía, que rechazan esta idea que si no eres blanco puedes ser encarcelado más y todo eso es lo que está sucediendo. La gran mayoría son pacíficos y están exigiendo algo sumamente liberal. Hay unos del lado radical, bueno, que odian el capitalismo, que quieren destruir propiedad, y hay otros, bueno, hay este lado radical que dicen, we back the blue, estamos con los azules, que están con los policías y que básicamente niegan que hay un problema, que es una forma básicamente de decir palabras racistas sin decir las palabras. Bueno, yo estoy con la policía, mira, y las policías matan a la gente en negrito. Entonces, ¿qué significa esto? Pues sí, entonces tenemos esto. Y hemos tenido esto en nuestra historia. El Ku Klux Klan, tanto violencia. Entonces, yo lo veo como algo que va a seguir sucediendo mientras que nosotros como un país crecemos a cada momento a un nivel más liberal. Eso es como lo veo, pero la elección y el calor de este proceso por seguro está provocando violencia. Tuvimos un joven de 17 años que llevó una AR-15, no sé cómo se lo llama en español, una arma, y mató a 3 personas y hay una controversia grande ahora, pero ¿por qué? Porque un joven va a una manifestación con una arma y mata a esa gente, obviamente es por la retórica bélica que están escuchando del liderazgo de su movimiento. Y vamos a ver más de esto. Y un líder de verdad sería alguien que convoca conversaciones, enfrenta los problemas en una manera responsable. No es alguien que simplemente echa palabras que empeoran la situación, ¿no? Es alguien que convoca conversación, que ayuda al pueblo, a uno a entender al otro y a crecer de esta experiencia. Pero Trump no es capaz de liderazgo, es solamente capaz de ser populista. Muchas gracias. Algo que pasa en México es que con el triunfo de López Obrador canalizó las emociones de los mexicanos, de muchos mexicanos, de 30 millones de mexicanos. No fue un voto racional, sino fue un voto conmovido por las pasiones y las emociones que se representan también en la historia de este país. La pregunta, Grisha, sería, ¿qué tanto está en estos momentos el ciudadano estadounidense lo suficientemente preparado para ejercer un voto racional y no pasional o emocional, como lo hicieron quizás hace 4 años? Mira, yo creo que es menos, definitivamente es menos emocional que hace 4 años. Yo creo que la retórica y el enojo de muchos sectores de la población eran mucho más profundos entonces. Creo que la novedad de Trump de ser anti-institución, we're going to drain the swamp, vamos a quitar toda la corrupción que hay en Washington, ese cuento aplicaba muy bien hace 4 años, funcionó espectacularmente bien. Pero creo que hay un gran segmento de la población, incluso los republicanos, digo, lo vemos desde que ninguno de los expresidentes republicanos que aún viven han apoyado a Trump. Un grupo de 70 exfuncionarios de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos republicanos dijeron apoyamos a Biden. Ninguna de las figuras políticas realmente sustanciales del gobierno y de la política americana está apoyando a Trump porque ya se dieron cuenta que él no es republicano.
¿sí? Que él no apoya realmente las nociones de ese partido y la única razón, o sea, el Partido Republicano se convirtió en el Partido Trumpiano, ¿sí? Pero las personas que son realmente republicanas, que entienden los principios del liberalismo, de tener un gobierno que esté basado en ley y orden, no están apoyando a Trump, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso que mucho de esa emoción que llevó a tanta gente a votar por Trump hace 4 años y que lo llevó al éxito, creo que eso ha subsanado. Sin duda hay un segmento de la población, los que están realmente enojados con el mundo, los que realmente quieren venganza, los que realmente se sintieron olvidados y ahorita odian todo, pues se van a ir con el populista, se van a ir con la retórica de Trump. Pero creo que un segmento importante de incluso los electores que generalmente votarían republicanos se están dando cuenta que él no es republicano, que él no apoya realmente los principios que establecen el Partido Republicano. Y quiero dejar bien en claro, mi tema en esta elección no es con los republicanos, ¿ok? No tengo ningún tema con ellos, históricamente hablando. Lo único que sí les apunto el dedo es, ustedes permitieron que alguien como Trump llegara al poder. Algunos de ustedes cambiaron su postura y lo están apoyando a pesar de que va en contra de todo lo que se supone establece el Partido Republicano. Entonces, creo que mucha de esa euforia ya pasó y creo que lo vamos a ver en esta elección. Muchas gracias, Gal. Grisha, Kyle, ¿qué opinas? ¿Hay menos efervescencia emocional? Sí, bueno, eso depende en el lado de la sociedad en que estás. Si eres un apoyador de Donald Trump, bueno, ellos tienen mucha emoción, mucho entusiasmo por la elección. Van a salir a votar en números altos. Los que apoyan a Biden son diferentes. Son gente que realmente no están de acuerdo con Trump. Como yo, no le importa mucho quién es Joe Biden. Pero el entusiasmo por Joe Biden es mucho menos. Pero también hay un odio por Donald Trump en ciertos sectores de la sociedad que puede motivarlos. Pero yo veo que los que realmente están en el campo de Donald Trump tienen mucho más emoción, mucho más entusiasmo. Y eso me preocupa, porque esta elección no es para cambiar mentes. Cada estadounidense ya tiene su opinión y no va a cambiar hasta el día de la elección. Casi todos. Entonces, ¿quién gana? No sería quien cambia los mentes, no, sería quien da más rabia a sus apoyadores para llegar a la elección. Por eso es muy polémica en este momento el tema de votar por el correo. Porque si un estado permite que los ciudadanos votan por correo, más personas van a votar. Si más van a votar, eso resulta en el beneficio a Biden. Si menos votan, resulta en el beneficio de Trump. Por eso él está ahora derrotando el servicio de correo para intentar evitar que los estados puedan votar por correo. Y bueno, eso no entiendo cómo una democracia puede permitir que un presidente hace esto, pero realmente es un problema. Entonces, eso es donde estamos ahora. Los trumpistas están muy entusiásticos y los que están en el lado de Biden, hay unos que son muy entusiásticos, pero yo creo que la mayoría están apoyando Biden porque no es Trump. Ese es yo. Yo realmente si eso era una elección normal, votaría a Jo Jorgensen, la candidata del Partido Libertario. De hecho, nunca en mi vida voté por otro del candidato de mi partido, Partido Libertario, pero en este momento hay demasiado pasando, hay demasiado riesgo y no puedo votar por la candidata con quien yo tengo más en común. Muchas gracias, Kyle. ¿Qué opinan sobre Black Lives Matter? ¿Qué opinan sobre los grupos radicales que se han inmiscuido en nuestros movimientos, estos grupos de Antifa, esta denominada izquierda radical, anarquistas, destructores de propiedad privada? ¿Qué opinan de estos segmentos? ¿Pueden desprestigiar un movimiento? ¿Son parte del movimiento? ¿Quién los está aprovechando mejor, Trump o Biden? ¿Cómo ven este escenario? ¿Qué opinas, Grisha? Mira, yo creo que, a ver, en particular mencionaste Black Lives Matter y Antifa, ¿ok? Esos dos movimientos no están centralizados, no hay un comité central que defina sus movimientos, ¿ok? Así como puede haber gente de Black Lives Matter que realmente quiere defender y hacer
notar los derechos de los negros. Y sí, all lives matter, lo entiendo perfectamente. La vida de todo el mundo es importante. Pero la razón por la que es más importante decir que las vidas negras importan es porque justamente toman un segundo, tercer o cuarto nivel en la importancia de sus vidas. Cuando ves que un policía le dispara 7 veces a una persona que se está subiendo a su carro y ni siquiera está armado, es obvio que dentro de las fuerzas de seguridad la vida de las personas negras vale menos. Entonces, decir Black Lives Matter no implica decir que las vidas de otras valen menos. Entonces, instituciones, por así decirlo, ¿no? Movimientos informales como Black Lives Matter, como antifascism. A ver, todos estamos de acuerdo que el fascismo es malo, ¿sí? Todos estamos de acuerdo que las vidas de los negros importan, ¿sí? El movimiento como tal, el principio vale la pena, es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque hay muchas injusticias. Ahora, que hay elementos radicales dentro de en cualquier grupo los hay, ¿sí? Hasta dentro de la comunidad atea, de la comunidad religiosa evangélica, dentro de los católicos. A ver, hay extremistas en todo, es naturaleza humana que hay extremistas en todo, y además los gobiernos tienen el poder de plantar personas en los movimientos para hacerlos ver mal si les conviene a sus principios y a lo que ellos están buscando, ¿sí? Entonces, yo creo que decir que un movimiento en general es malo porque hay algunas malas manzanas o porque algunas personas se comportaron mal, yo creo que hay que ver la razón de ser de estos movimientos y más que la razón del movimiento, es qué está pasando en la sociedad que requiere que tengamos un movimiento que diga que el fascismo es malo. O sea, si hay algún país en donde tú esperarías que la gente dijera que el fascismo es malo, estamos hablando fascismo tipo Hitler, pues es Estados Unidos, ¿sí? Y el que tengamos que salir a decir es equivalente a decir el mundo es redondo, es una esfera. En el siglo XXI tenemos que decirlo, en el siglo XXI de Estados Unidos tenemos que decir que el fascismo es malo, ¿de verdad? Pues sí. ¿Tenemos que decir que las vidas de los negros también importan? Pues sí, lo tenemos que decir, porque aparentemente la gente no lo entiende. ¿Sí? Entonces yo creo que juzgar todo un movimiento, la razón de ser por algunas malas manzanas, no es justo para nadie, ¿no? Os digo, el KKK, el Ku Klux Klan es malo. No hay forma en que eso sea bueno, ¿sí? O sea, ahí puede haber unas buenas manzanas, pero en general es malo. Hay movimientos que de por sí, por su naturaleza, por sus principios, ¿sí? Son malos y hay que juzgarlos. Pero decir que las vidas negras importan o que es malo el fascismo, digo, por favor, ¿no? Muchas gracias, Grisha. Kyle, ¿qué opinas, por favor? Pues Black Lives Matter es una organización pequeña con mucho apoyo por una idea. Entonces, tenemos que separar el apoyo que tiene en el pueblo estadounidense de la organización, porque hay bastante problemas con la organización. Por ejemplo, Oprah Tometi, que es una de los fundadores, ella viajó a Venezuela, juntaba con Nicolás Maduro. Entonces, realmente, alguien problemática como ella de la izquierda radical tiene que ser rechazada y excluida. No hay espacio para alguien como ella en la política de un país, de ningún país. No hay espacio por este tipo de gente que apoyan a dictadores, que rechazan el liberalismo así. Pero es un movimiento liberal. La gran mayoría de gente que están diciendo Black Lives Matter están diciéndolo porque es la verdad y porque es un problema que en este momento estamos desvalorizando la vida de una gran cantidad de nuestra población y tenemos que enfrentar este problema. Y por eso es sumamente importante que enfrentamos este problema, el racismo sistémico, el abuso de la policía, todo eso tenemos que enfrentarlo, porque si no, figuras de la izquierda vinculado a regímenes totalitaristas van a coger ventaja. Y eso es lo que está haciendo la organización. Es la misma con Antifa. La mayoría de nuestro pueblo están en contra del fascismo. La mayoría. Pero muchos de ellos que están muy involucrados en esto, que ponen las máscaras y van por quemar edificios, bueno, son personas problemáticas, son violentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para protegernos de estos pequeños grupos? Es que tenemos que enfrentar los problemas. Tenemos todos que decir fascismo es malo y no vamos a aceptarlo. Tenemos que decirnos todos Black Lives Matter y tenemos que seguir un camino de igualdad bajo la ley, de enfrentar los problemas de racismo sistemático para que esos actores malos de los lados no se pueden tomar ventaja y lograr
ser políticos normales o considerados o tener una plataforma, como dice, mainstream. No podemos permitirlo. Tenemos que hacer lo necesario para construir una sociedad justa y así los actores malos no van a poder sacar ventaja. Muchas gracias, Kyle. Excelente, excelente las respuestas que están aportando al programa. Les agradezco mucho. Estamos ya casi en la recta final. Dos preguntas más y unas conclusiones. Grisha, ¿qué tan importante crees que vaya a ser en estas elecciones el voto latino? ¿Va a jugar un papel importante en este nuevo periodo? Mira, yo tengo que ser bien transparente aquí. A mí me causa mucho ruido cuando hablan del voto latino, porque eso presupone que el latino es un bloque homogéneo en donde todos votan igual por el solo hecho de tener la piel café o tener familiares en Latinoamérica o porque hablan español. A ver, no. Yo, en lo personal, como mitad mexicano, no tengo nada que ver con un venezolano, nada que ver con un colombiano, nada que ver con un argentino. Entonces, esta idea de meternos en un bloque como si todos pensáramos igual, ni siquiera son todos del mismo sistema socioeconómico. Tenemos en Latinoamérica, tenemos blancos, tenemos negros, tenemos morenos, tenemos de todo. Entonces, cuando tú hablas o preguntas del bloque latino, a mí en lo personal no me dice nada. Ahora, si hablamos de los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hablar por los mexicanos. Los mexicanos, ¿por qué van a votar? Pues dentro de los mexicanos tenemos mexicanos de clase alta, clase media y clase baja. Tenemos jardineros en Estados Unidos y tenemos gente de mucho dinero en Estados Unidos. ¿Por quién van a votar? Van a votar por aquellos que mejor beneficien a sus intereses y a lo mejor a su país. Entonces, no va a votar igual un venezolano que un cubano, que un colombiano, que un mexicano. Entonces, no te lo puedo responder directamente como voto latino. Creo que cada país va a votar dependiendo de qué tanto le interese la relación con Estados Unidos. A algunos países no les interesa en absoluto la relación con Estados Unidos y su país. Los chilenos, por ejemplo, en Estados Unidos, no tengo idea de cómo van a votar porque les da igual lo que pase o deje de pasar en Estados Unidos. A los mexicanos estando aquí en la frontera, pues obviamente puede tener cierto impacto, sobre todo con el tema de los migrantes. La migración mexicana indocumentada de Estados Unidos se ha reducido mucho, ya no ha habido tanto tema para los mexicanos, creo que más es un tema para los centroamericanos. Entonces, pues creo que el mexicano, qué tanta influencia pudiera tener o qué tanto le importa lo que pasa en la elección, creo que es marginal. ¿Sí? Lo comentaba también por la visita que tuvo López Obrador a la Casa Blanca, que de alguna forma se ve como una estrategia también de ventana política, de sacar provecho, como ya comentaban anteriormente. Si Trump le conviene decir que México es un país trasero en un momento, es favorable. Si conviene decir que son sus mejores amigos, es favorable. O sea, digamos, hay mucha artimaña política de por medio, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Grisha, por esa aportación. Kyle, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas sobre esta posibilidad? Pues estoy de acuerdo que llamar latinos como un bloque es una equivocación, pero no es una equivocación de poner votores en grupos, porque eso es una estrategia política y eso es cómo se puede entender la panorama de los votores. Pero yo prefiero dividirlos así, en los estados que están importantes. Porque, por ejemplo, no importa nadie en el estado de California, porque California va a votar por Biden. No necesitamos considerar el estado de California, pero sí tenemos que considerar el estado de Arizona, el estado de Texas y el estado de Florida. Esos son los tres estados donde yo creo que los votos latinos serían más importantes. En los estados de Texas y Arizona, los votos latinos serían mayormente gente de providencia de mexicana, los americanos mexicanos. Entonces, ¿qué podemos considerar con ellos? Bueno, yo creo, después de haber hablado mucho con ellos, con esa gente, incluso yo trabajaba en un hospital cerca de la frontera en Arizona, que realmente esta gente le gustan la programa de Dream Act o Dreamers, esta DACA que se llama Deferred Action, es un programa que permite que los jóvenes que no tienen estatus pueden permanecer y trabajar y desarrollar la vida. Eso es muy importante. También, mucha de esa gente tienen familia en México y quieren llevarlo y quieren un sistema de inmigración que tal vez puede permitirlo. Y Trump tiene esa orientación contra la inmigración que yo creo que queda muy mal. Pero
tenemos el estado de Florida, muy diferente. El estado de Florida tiene una población de cubanos, colombianos y venezolanos. Esos son los tres nacionalidades que tienen suficiente personas para realmente mover la elección. Entonces, para ellos es su política interna y la orientación de Estados Unidos tras de esto que tiene a ver con esto. Entonces, los cubanos, yo creo que serían mayormente para Trump, porque realmente oponen la normalización de relaciones con el régimen, que han matado sus familias, que han echado del país. Los venezolanos, yo creo, la mayoría de ellos van a apoyar a Trump en este momento. Y no lo entiendo, pero yo estoy muy involucrado con muchas organizaciones que brindan ayuda y estamos ayudando a la lucha contra la dictadura. Y todos estos activistas me dicen, oh, Trump es nuestro aliado. Pero como dije anteriormente, ¿por qué sigue respirando Nicolás Maduro si Trump es su aliado? Entonces, y también en Colombia, ahora se nota que ellos están en un proceso de polémica por el juicio de su expresidente Álvaro Uribe, y también hay la comunidad colombiana que han emigrado realmente son más derechistas que izquierdistas. Entonces, se nota que ahora esta lucha entre izquierda y derecha está calentando, y creo que van a votar más por la derecha por su miedo y odio de la izquierda, porque tenemos que recordar, en Colombia los izquierdistas en FARC han cometido delitos de lesa humanidad, han asesinado tanto gente, y ahora están intentando enjuiciar quién paró este proceso, quién realmente salvó la paz y estabilidad de Colombia. Entonces es un momento así. Pero entonces yo veo el voto latino en Florida que va a beneficiar a Donald Trump, y el voto latino en Texas y Arizona va a beneficiar a Joe Biden. Con un pequeño detalle, si me permites, Kyle, las generaciones más jóvenes de cubanos están tendiendo más hacia la izquierda. O sea, entiendo los papás, los primera generación, los recién inmigrados de Cuba, que todavía tienen ese odio por el régimen castrista, lo entiendo. Pero las segundas y terceras generaciones de jóvenes cubanos en Florida, tenemos datos que indican que se están yendo más hacia el lado democrático. Bueno, esos son datos interesantes, esos son datos que nunca leí, pero yo sería interesado a leerlos. Obviamente, eso sería un problema, pero en esta elección yo creo que todavía los generaciones anteriores van a votar en cantidades más altas, y bueno, vamos a ver, eso sería una lástima ¿Y cuando dices izquierda? ¿Dices izquierda en el contexto estadounidense o dices izquierda en el contexto del hemisferio? Estadounidense, puramente estadounidense. Ok. O sea, Democrat. Ok, no están diciendo que amo a Salvador Allende, la memoria de él. No. Okay. No. Okay. La izquierda americana, que es la derecha del resto del mundo, ¿ok? Sí, exacto. Bueno, pues vamos a ver. Y de hecho, yo creo que los demócratas tienen que comunicar bien en Florida sobre temas de estatus temporario protegido y de migración, que no van a tratar los migrantes como criminales, van a intentar aumentar el nivel de migración legal. Si hablan así, creo que pueden ganar votos. Y también, si prometan que van a seguir el camino, por ejemplo, los enjuicios del régimen usurpador de Venezuela, que ya tienen casos en nuestros tribunales federales, si Biden da la promesa que va a seguir apoyando esos casos, podemos tal vez ver que parte de la comunidad venezolana va a ir por el lado de Biden. Y eso espero, porque yo creo que la elección en el estado de Florida sería decidido por unos miles de votos. Okay, muchas gracias. Un par de preguntas más, y esto es en relación a México. Richa, ¿qué opinas en parámetros generales? ¿Qué auguras en México con el gobierno de López Obrador? Mira, yo tengo que ser, es que aquí hasta duele que diga esto, y me duele a mi mitad mexicana, pero tengo que ser bien honesto en esto.
a los americanos en general y al gobierno americano, México no es prioridad, ¿ok? Si hay un problema, a lo mejor es prioridad. Si hay muchos mexicanos cruzando la frontera, es un problema. Y es una prioridad. Pero en general, en el ámbito geopolítico de las cosas que le interesan a Estados Unidos y al ciudadano americano en su normalidad, en su vida diaria, piensan en México cuando no vino el jardinero o cuando están decidiendo a qué restaurante de comida mexicana van a ir a comer. Pero del resto de la vida, a menos de que sean personas que tienen familiares en México, México no les importa, no es prioridad. Sé que al mexicano no le gusta oír eso. Sí, el mexicano que, sí, somos importantísimos para esta. No. A ver, para Estados Unidos es importante su relación con Europa, su relación con Israel, su relación hasta con Rusia y con China. Eso toma prioridad. México no es prioridad. De ninguna manera. Yo me refería hacia ti. O sea, ¿cuál es tu perspectiva actual en un escenario general de lo que pasa en México actualmente? ¿Quieres que comente de política mexicana? Mira, en mi posición de representante de un partido americano en México, ahí sí tengo que adoptar mi mitad americana. No puedo comentar en esta investidura sobre política mexicana. Lo único que te puedo decir es en general, en el mundo, el populismo no es bueno. Ningún país que tenga un presidente populista que beneficia a unos a otros solamente para permanecer en el poder y decirles lo que quieren escuchar, eso en general es malo. Aquí, en China, en Estados Unidos, donde sea, el populismo es malo. El populismo no trae nada más que cosas malas para el país porque no tiene una estrategia de beneficio para el país, de infraestructura, de tecnología, de avance, sino es lo que el pueblo quiera, ¿sí? El pueblo en general no sabe lo que es mejor para el país necesario. ¿Sabe lo que es bueno para ellos y sus negocios? Sí, pero lo que es bueno para un país en general, no. Y de alguna manera dejarle decisiones, por ejemplo, sin impartir justicia, ¿no? En algunos países en Latinoamérica hacen una encuesta popular, no digo México, en otros países, para ver si se imparte la justicia sobre expresidentes, pues creo que eso no es vivir bajo un Estado de Derecho. Y eso es parte del populismo. Entonces, lo único que te puedo decir en ese sentido es genéricamente el populismo es malo en todas partes y cualquier país que esté sujeto a él va a tener repercusiones que van a durar por décadas. Muchas gracias, Grisha. Yo estoy un poco sorprendido, tanto que estoy de acuerdo con un demócrata. ¿Tú qué opinas, Kyle, sobre el escenario de México actualmente? ¿Cuáles son tus opiniones hacia el gobierno de López Obrador? Bueno, tenemos que separar bien el gobierno del pueblo, ¿verdad? Porque nuestra relación con México es una relación económica, una relación de seres humanos que pasa la frontera en ambas direcciones. De hecho, yo recibo mi atención médica, aunque soy médico estadounidense, yo voy a México cuando necesito atención médica. Yo voy a México para comprar medicamentos por mi mamá. Y yo veo la relación económica entre nuestros países como tan importante y tenemos que trabajar en avanzar una agenda de fronteras más abiertas, de comercio entre nuestros países más abierta y eso sería beneficioso para ambos países. Pero el gobierno de AMLO es una vergüenza y es un peligro no solamente por el país de México, pero por todo el hemisferio. Y bueno, populistas, y estamos enfrentando a un populista en Estados Unidos también, pero populistas representan un peligro. Y si tú escuchas los mañaneros de nuestro amiguito Andrés Manuel, y tú escuchas, vete por YouTube, mira los dichos de Hugo Chávez, la realidad es que Andrés Manuel está repitiéndose como un loro los dichos de Hugo Chávez. Yo me siento el amor del pueblo, etcétera, etcétera. Ok, eso es un peligro. Andrés Manuel está hablando sobre permanecer en poder más de un mandato en contra de la Constitución. Él representa un peligro. Y eventualmente, si los ciudadanos mexicanos no se puede votarlo y su partido de la oficina, yo sospecho que vamos a tener una dictadura directamente al sur de nosotros. Y eventualmente los Estados Unidos van a tener que tomar en cuenta que vamos a tener una crisis humanitaria en nuestra frontera sur y no podemos aceptarlo. Ojalá
que los ciudadanos mexicanos pueden lograr arreglar este problema antes que fuerzas externas tienen que arreglarlo. Pero la realidad es que estamos enfrentando, y yo estoy hablando sobre el largo plazo, de 10 o 20 años, no estoy hablando sobre en 2 o 5 años. Pero tenemos que enfrentar populismo en cualquier lado. Tenemos que enfrentarlo aquí en Estados Unidos, tenemos que enfrentarlo en México, tenemos que enfrentarlo en Venezuela, tenemos que enfrentarlo en Rusia, en Bielorrusia. Es la amenaza más profunda a cualquier democracia. Los populistas matan democracias, construyen tiranías, matan economías y por esto matan a millones de seres humanos. Y tenemos siempre que luchar por un Estado de derecho y la libertad individual. Muchas gracias, Kyle. Ha sido un gusto escucharlos. Me gustaría pedirles solamente una conclusión, algún comentario que quieran compartirnos y con eso cerrar nuestra charla de hoy. Iricha, por favor. Pues solamente dejar en claro que nuestra pelea actualmente no es un tema partidista contra los republicanos. Actualmente creemos honestamente y profundamente que el daño que una presidencia de 4 años más de Donald Trump puede causar realmente no estoy siendo fatalista, un daño irreparable sobre las instituciones que representan a un país como Estados Unidos. Estados Unidos es lo que es, no por su gente, no por los presidentes, sino por sus instituciones. Y alguien que ha dañado, circunventado, ignorado, afectado de tal manera las instituciones, la separación de poderes y las instituciones que definen el gobierno americano de esta manera, 4 años más, creo que es un daño que nos tomaría décadas arreglar y creo que un mundo, insisto, y perdón que suene aquí gringo, pero un mundo en donde Estados Unidos no es el líder en lo que sea, ¿sí? Cambio climático, financieramente, económicamente, en lo que sea, un líder como Estados Unidos cuando deja un vacío, los países que entran a llenar ese vacío son países que, créeme, no nos convienen a nadie en el mundo. Entonces, creo que todos nos debemos unir aquí y asegurarnos de que no sean 4 años más de Trump, que entre Joe Biden y después vemos. Pero por ahorita es parar el desastre y la destrucción de las instituciones de Estados Unidos. Un gusto escucharte, Richard Reiter, muchas gracias. Kyle, por favor, una conclusión final. Pues, en los Estados Unidos, aquí estamos enfrentando una amenaza profunda a nuestro Estado de Derecho. Tenemos un presidente que está intentando a deslegitimizar el proceso de elecciones, está capacitando civilianos para amenazar su oposición en las calles, como hemos notado ahora en el estado de Wisconsin, y que está siempre intentando colectar más y más poder en las manos de la presidencia. Es un peligro para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho. Somos el país que somos gracias a una política extremadamente liberal durante décadas. Tenemos un sistema, sí es mercantilista, pero menos mercantilista que la mayoría del mundo. Es más capitalista que mercantilista desde mi punto de vista. Los logros de liberalismo, o podemos mejor decir, las políticas de liberalismo que van a lograr más en los 10 años que vienen, creo que vienen en estos asuntos: inmigración, intercambio y desregulación. Es claro que Donald Trump es mejor en el término de desregulación, pero vamos a pagar un precio alto porque vamos a perder nuestro Estado de Derecho. Joe Biden es mucho mejor en términos de migración y intercambio libre. Sí, probablemente él va a aumentar impuestos y eso a mí no me gusta. Yo odio impuestos, pero en cambio de esto vamos a ver más migración y tratamiento mejor a los migrantes y vamos a ver más intercambio con el mundo. Y eso va a producir más riqueza que Biden nos va a robar con un aumento de impuestos. Entonces, bueno, yo soy socio del Partido Libertario y sería mi primera elección cuando yo no voy a votar por el candidato de mi partido.
El candidato de mi partido, Joe Jorgensen, es buena persona que tiene buenísimas ideas, pero ella no va a ganar. Y en este momento mi país está en peligro. Y bueno, todo el mundo lo dice en cada elección, pero es la primera elección cuando yo lo creí, y yo lo creí porque Donald Trump es sumamente antiliberal y el éxito de nuestro país es liberal. Yo veo a Joe Biden como un político normal, centrista, que venció a un izquierdista peligroso en el proceso de los primarios, y yo creo que si gana, los izquierdistas serían marginalizados en el Partido Demócrata. Y realmente hemos discutido ese tema de la izquierda un poco, porque Grisha me dije que unos cubanos jóvenes van por la izquierda, y yo pensé, oh, qué malo, pero es el contexto. Es el contexto, porque cuando alguien dice izquierdista en México o izquierdista en cualquier parte de Latinoamérica y dicen izquierdista en Estados Unidos, no es la misma cosa. Entonces tenemos que considerarlo yo creo que tenemos que mantenerlo así. Y si lo mantenemos así, vamos a mantener nuestra prosperidad. Y si mantenemos nuestra prosperidad, es nuestra calidad de vida, es nuestra vida. Y podemos seguir al futuro, un futuro mejor. Pero yo no creo que nuestro país va a sobrevivir como una democracia liberal si seguimos en este camino del radical de la izquierda, radical de la derecha, este péndulo que va por un lado al otro lado. Eso va a destruir nuestra democracia por seguro. Entonces, si eres estadounidense y vas a votar, votas por Biden. Muchas gracias, Kyle Berner. Ha sido un gusto, un placer escucharlo. Les agradezco mucho su tiempo. Esperemos que podamos platicar posteriormente, ver cuál es el escenario después de las elecciones. Nuevamente les agradezco a México Libertario, a Víctor Becerra, y nos estaremos viendo pronto. Un cordial saludo y muy bonita noche.